Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 26 del mes 3 del año 2024, concerniente también al día 15 del segundo mes de Adar. Bueno, tenemos hoy como siempre un tema especial. El tema de esta semana es ordenar la emoción. Estamos más allá de darle orden a nuestras emociones, a la energía que le ponemos en movimiento, se establece el compromiso de hacerlo. Entonces usamos el mismo verbo, orden, pero ahora de mandar. Es una ley que nos ordenan cuando hay compromiso. Cuando no hay compromiso, pues no es que queda excepto de esa ley, sino que es voluntario ese compromiso de acatar la orden para ordenar la emoción. Entonces tenemos un tema que está expuesto en las Escrituras, en el libro de Levíticos capítulo 6, verso 8 hasta el 8:36. Allí está ese trozo del rollo de la Escritura que establece el orden del orden en nuestras emociones. Por eso hoy, en este tiempo que hemos seleccionado para el ayuno congregacional, entonces le damos orden a lo que se nos ordena. Entonces, para eso nos inspiramos, purificar los corazones de la mala conciencia, dice el libro de los Hebreos. ¿Cómo nosotros podríamos pedir lo que ya tenemos? ¿Cómo podríamos nosotros pensar en buscar lo que ya tenemos? ¿Cómo podríamos pensar en tener lo que ya tenemos? Cuando se piensan, se dicen y se sienten estas cosas, es porque no hay un equilibrio entre lo que piensa, dice y hace, y también de lo que se siente. Entonces, ser como la luz no juzga a nadie, solamente ilumina. Entonces, hoy podemos viajar al lado oculto de tu deseo ya cumplido y poder sentir que ese deseo ya está hecho. Y entonces aparece la expresión manda. En Levítico 6:9 se le dice a Moisés, manda, de una orden, del mismo verbo ordenar, ahora es una orden, a Aarón y a sus hijos, y dile, esta es la ley de la ofrenda ola. Bueno, para aquellos que todavía desconocen los códigos de las Escrituras, la palabra que fue traducida como holocausto se refiere a la ofrenda olá, y es una ofrenda que era voluntaria o es voluntaria, y se hacía en la mañana y en la tarde. Y es una ofrenda que se quemaba toda porque es por el orgullo. O sea, el sacerdote no consumía absolutamente nada de ese tipo de ofrendas. Y por eso, pues hoy queremos inspirarnos en esa parte del orden que se establece y se usa la palabra hebrea tzvah. Esa palabra quiere decir constituir, como ordenar a alguien, como establecer un cargo. Y entonces cuando se establece ese cargo, pues simplemente se ejerce. Y por eso, pues ya no estamos a la suerte del destino, a lo que se sobrevenga. Y sabemos que la mejor manera de conocer el destino es construyéndolo. Y es por eso que cada mañana le damos gracias al Todopoderoso por que en la noche le habló a nuestra conciencia, por nuestro respirar, por nuestro cardio, nuestro ritmo cardíaco, que nos comprueba y nos hace sentir que tenemos vida y que somos vida, y que si tenemos y somos la vida, lo tenemos todo, porque dentro de nosotros habita el Dios de la vida. Entonces no se trata de vivir a las suertes, como en el tiempo de la celebración de las fiestas de Purim, cuando
el Amalecita, que tiene que ver con un orden diferente al orden establecido. El Amalecita es el que cambia el orden de las cosas y da otro orden que genera caos, pero que tiene un orden, solo que está oculto detrás del caos, y ese orden es distinto al orden original. Allí aparece la palabra contaminado o limpio, tajor o limpio, tajor, o tumá, impuro o no acto. Estábamos estudiando todos estos términos para poder extraer la sustancia de las escrituras y aplicarlo a la vida práctica. Entonces, al tirarse suertes para determinar el destino, por este caso por el representante de el Amalecita en la historia del libro de Purim, o del libro de Esther, pues se establece el día 13 para exterminar al pueblo judío, pensando que era el día 13 previo a la celebración de la fiesta de la libertad. Sería como establecer una esclavitud para siempre. La fiesta de la libertad es conocida como la fiesta del Pesa, pero como en este año 2024 también tiene doble mes de Adar. En esa época sucedió exactamente lo mismo, y es por eso que vemos que la religión tradicional está haciendo sus rituales y todo lo que tomó y cambió y distorsionó del original, sin condenarlo, sino advirtiendo y estando advertidos, sin temor a que nos puedan traer represalias, porque llevamos una verdad que nos sustenta la historia, la palabra, la escritura en su contexto original. Entonces se pensó que era Pesa, y el Pesa es una rectificación o restauración, o como podemos llamarle hoy en los términos actuales, un reseteo de lo que somos. Cada año llegamos como a un límite, y para que no se extermine volvemos a resetear, quiéralo, entiéndalo o no, cada persona experimenta exactamente lo mismo, solo que en instantes, al no saber la orden de cuidar ese reseteo, pues vuelve y se contamina, pero no llega hasta la saciedad del mal. Entonces, cuando sucede el exterminio, el acuerdo de exterminar todo el pueblo judío, que era lo único que quedaba de las 12 tribus de Israel, obviamente para que desapareciera el idioma, las costumbres, las leyes, pues en esos 12 primeros días del mes de Nisan, o el mes de la primavera, cuando se salió de la esclavitud de Egipto, lo primero que el Todopoderoso le enseña al pueblo, que ahora es libre, es a ordenar el tiempo. Este será el primer mes, llamado el mes de Abib, o el mes de la primavera, entre todos los meses del año. Pero al no entender cómo se cuenta el tiempo de una manera conforme fuimos creados, pues entonces hubo el error, y lo tiraron en el segundo mes de Adar, sin darse cuenta que aún no era el tiempo del reseteo o el tiempo del Pesa. Entonces, ahí podemos nosotros entender que en esos 12 primeros días del mes de Nisan, lo que sucede es una rectificación de el trabajo que se hizo en cada mes del año. Y entonces, pues el experto en la espiritualidad en esa época, Amán, por eso ganaba todas las batallas en lo físico, no se dio cuenta que no era Nisan, sino que al contrario, era el 13 del mes de Adar de 2. Entonces viene una corrección dada el primero de cada mes, cuando se presentan sacrificios en esa inauguración del templo, en el día primero del mes de Nisan, o el mes de la primavera, se le da uso al templo. Entonces allí es donde concuerda la narrativa de las escrituras, cuando
se le da la orden de ejecutar el propósito por el cual fue construido el templo. Y el templo obviamente que representa nuestro cuerpo. Y es de allí donde se toma la expresión ordenando nuestras emociones. Recordando que en nuestro cuerpo el 70% es líquido, es agua, y que esa agua fluye, y que para que fluya de la manera correcta hay que darle sabor, hay que ponerle sal. Ponerle sal es precisamente hablarle. Entonces la orden de hablarle a nuestra emoción para equilibrarla es como un decreto, como en esa revelación que el Todopoderoso le da a Moisés, y entonces le dice, bueno, voy a destruir a este pueblo porque es un pueblo rebelde y haré de ti un pueblo, una nación más poderosa. Entonces allí dice Moisés, bueno, pues si destruyes al pueblo, pues también me debes de destruir a mí porque es un modelo perfecto. Eso no es una discusión entre Moisés y el Creador, es simplemente darnos cuenta que las leyes universales son inquebrantables y que cada vez que nosotros las infringimos recibimos una consecuencia. Querer cambiar ese orden de, aunque se haga lo malo, aunque el jefe, o sea, el pastor de las ovejas sea el lobo, y para el lobo no es delito comerse la oveja, aunque ese sea el orden, la naturaleza del animal no es conforme a la naturaleza divina, porque la naturaleza divina es de justicia, y si uno ejecuta lo malo, pues la semilla que uno siembra, eso cosecha. Lo que ese nuevo orden, también llamado el nuevo orden mundial, es que el beneficio de cada líder religioso o político es que ellos puedan hacer lo malo sin recibir consecuencias, y que el pueblo sí tenga que hacer lo correcto, aunque los líderes que forman ese pueblo hagan lo incorrecto. Más o menos es exactamente el mismo principio que nos quiere establecer todo este tipo de celebraciones y este tipo de rituales que llevan un trasfondo para entender esa sustancia, que el Pesa, o el mal llamado Pascua, es un reseteo, no es simplemente un ritual, es una manera de ordenar la emoción conforme a la emoción del amor, y no con amor y odio, o en ocasiones solamente el odio y el resentimiento. Entonces ese amalecita que solo quiere hacer que muera el que trae la justicia, y entonces lo considera como podríamos llamarle un perseguido político, y en este caso sería Mordejai o Mardoqueo, que es un nombre que significa perseguido, que manifiesta esa sabiduría y se le enseña a su sobrina, ahora reina, pero en estado oculto, Hadacha o esplendorosa, o también se conoce como perfume, y que ahora se le da el nombre de Esther, y Esther para los hebreos es algo oculto, y por eso querer comprar al rey Asuero en la historia de Esther por 10,000 piezas de oro para que le dejara o le diera el permiso de destruir a Mardoqueo, este rey le dice que lo haga gratis y que repartan ese tesoro con todos. Esos códigos de esas historias nos permiten entender esa primera ley, ese primer mandamiento que nos da el control del tiempo y todos los recursos que tenemos, y por eso elocuente en la sabiduría nos decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque no estamos aquí para labrar la tierra solamente,
estamos acá para recoger la cosecha que otro sembró. Pero le faltan 4 meses. Pero ya está lista. ¿Y por qué está lista la cosecha? Porque hay mucha maldad en el mundo. O sea que mientras más maldad hay en el mundo, más cerca está el trabajo de rectificarla. Porque ya no es una opción, sino una necesidad de volver a tomar el orden original. Porque el orden errado dio sus frutos. Y ese se llama la maldad. El que siembra maldad, recoge maldad. Ahora, para dejar de recoger esa cosecha, hay que volver al orden y a la orden que se dio desde el principio. Y ese orden es con amor. Y la orden que se dio es quemar el orgullo. Y es por eso que cada mes es una oportunidad de rectificar en el primer día del mes, todo el mes. Y esos 12 primeros días del mes de Nisan, pues es rectificar y verificar que se hizo la tarea, para que el día 13 podamos decir que el Cordero está apto y el día 14 presentarlo como sacrificio en la fiesta del Pésach. Entonces por eso cayó el día 13, porque después de una embriaguez, después de una borrachera, después de los desmanes, de darle rienda suelta a los deseos de la carne, pues lo que viene es una debilidad en el espíritu. Y es por eso que se le ordena ayunar, para quitarle la fuerza a lo físico y poder ejercer la verdadera fuerza, que es desde lo espiritual. Entonces, cada mes da el fruto de una bendición. Cada mes es una bendición, no una previsión. Contrario a lo que se hace pues en Egipto los horoscopistas, que te predicen lo que te puede suceder, pero cuando tú lo programas, ya no necesitas que nadie te lo prediga, porque ya lo tienes programado. Y por eso en cada mes, para entender esto de por qué se tomó el día 13 y luego se formó como cierta despectiva por esa fecha número 13, porque lleva un trasfondo de una realidad oculta, pero que ahora es revelada. En el primer mes, llamado el mes de Nisan, que se le asigna a la tribu de Judá, según el orden de las ofrendas de los príncipes. El primer príncipe llevó esas ofrendas para inaugurar el sacerdocio, fue la tribu de Judá. Entonces por eso se le asigna, de acuerdo a lo que dice en Números capítulo 7, pues al primer mes a la tribu de Judá. Y se rectifica el hablar. Cuando uno bendice es porque habló bien, y hablar bien es decir la palabra correcta. Y cuando decimos la palabra correcta podemos establecer un pensamiento correcto, un sentimiento correcto y una acción correcta. Por eso va tomando un proceso esa reparación o ese reseteo, esa rectificación, y el segundo mes, llamado el mes de Iyar, se rectifica el pensamiento, porque la palabra el pensamiento se rectifica no con otro pensamiento, sino con una palabra, porque ese pensamiento se origina de acuerdo a lo que se escucha. Entonces, antes del pensamiento está la palabra. Por eso Yeshua es el primero y el último, porque la palabra, el sentimiento, es el pensamiento y también es la acción. Por eso esta se le asigna a la tribu de Issacar, y el tercer mes, como en el mismo proceso de reparación, es el mes que se le asigna a la tribu de Zabulón, y se rectifica el movimiento, o sea, la acción. Cuando uno corrige el pensamiento con la palabra, la acción es una acción diferente, y eso es para la tribu de Zabulón. Por eso está representada con una bandera, lo que es la mercadería, lo que es esa abundancia en poder compartir todo a través de la mercadería. Y por eso pues cada
tribu trae una bendición y que no es solamente sacar una bandera y decir yo soy de tal tribu, sino unir esas 12 bendiciones en una sola para poder establecer ese reseteo de lo que somos. Entonces dejan de ser tribus y empiezan a ser meses, y dejan de ser meses y empiezan a ser actitudes en cada uno de nosotros. En el cuarto mes, que es la tribu de Rubén, de ahí viene ver, mirar, se rectifica la visión. Cuando uno tiene claro la palabra, el pensamiento, el sentimiento y la acción, pues tiene una visión y la puede ver desde el principio. Cuando uno puede ver el final desde el principio, es porque tiene visión. Y entonces por eso las escrituras dicen, mira bien, no sea que una raíz de amargura te haga perder la gracia. Bueno, ahí nos está hablando de Rubén. Rúa, y ven hijo, un espíritu, y ven hijo, pero también re quiere decir mirar, tener visión, poder ver. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues el futuro que establece una palabra de bendición o una palabra de maldición. Se puede ver en el presente, pero para poder uno tener esa visión tiene que escuchar. Entonces viene el quinto mes, que se le asigna a la tribu de Simeón y se rectifica la audición. Shema es oír, y de ahí Shimón, y por eso Pedro, Kefas, Roca, que se llamaba Simón, ahora se establece de acuerdo a lo que se escucha. Y como él está escuchando el verbo, pues si no escuchamos la palabra y no entendemos lo que hemos dicho, pensamos una cosa, sentimos otra y decimos otra. Y es así donde se genera el caos. El sexto mes, llamado el mes de luz, se rectifica las acciones. Una cosa es el movimiento y otra cosa es la acción, porque la acción es conforme a cómo me muevo. Entonces me tengo que mover para actuar. Ahora está rectificado y se le da a la tribu de Gad, porque Gad representa precisamente, Gad significa legislar. Y cuando uno legisla, así como el Congreso, no de acuerdo pues a las conveniencias de cada congresista, cuando uno legisla esto de acuerdo a las leyes, en este caso las leyes de la instrucción para la vida, pues entonces se establece esa rectificación en la acción. El séptimo mes es como cumplir un ciclo y se le asigna a la tribu de Efraín y se rectifica el conocimiento. Conocer, porque se reconoce. Conocer significa tener intimidad. En este caso se hace uno con el Todopoderoso conforme a lo que Él habla, a lo que Él piensa, a cómo se mueve, a cómo Él nos ve, a cómo Él nos escucha y a cómo Él nos permite rectificar nuestras acciones. Todo esto completo, pues se entra al Shabbat, se entra al 7, llamado el mes de Tirri, y entonces, bueno, allí viene la tribu de Joseph, en la descendencia de Efraín, a los que están más expertos en lo que es la historia del pueblo de Israel. El octavo mes, o el nivel octavo de rectificación, pues es el mes de Heshvan y se rectifica el olfato. Bueno, cuando uno tiene un buen carácter, cuando es amoroso, cuando es amable, cuando está atento a ayudar, pues huele bien, tiene un grato aroma. Pero cuando uno es altivo, soberbio, cuando uno es despectivo, cuando uno es de pronto allí se establece pues ese gigante que se conoce como el víbor o truano, entonces huele mal. Por eso se rectifica después de estos 7 meses anteriores el olfato. Ahora, ese aroma de olor grato viene a ser las oraciones de los justos. El noveno mes, llamado el mes de Kislev, se le da a la tribu de Benjamín o a la mano derecha, y es el mes como de relajarse. Por eso es el mes de Hanukkah, es el mes de la restauración del templo, porque ya todo está hecho, ya todo está terminado. Entonces, si usted declaró, pensó, sintió,
y declaró la parábola, lo hizo de la manera correcta, pues simplemente está tranquilo. Y por eso ya no es un mes, ya no es una tribu, por eso llama a Benjamín a la mano derecha, porque a la mano derecha está el amor y la misericordia, y es así como ya no se establece simplemente una contabilidad y un festejo en el primer mes, sino una rectificación de una orden que se nos dio para quitar el altivez y el orgullo y ser manso y humilde. El 10º mes, llamado el mes de Tebet, se le asignó a la tribu de Dan. Dan quiere decir legislar o leyes, y allí Daniel, y este entonces ya va más profundo y se rectifica, se establece la ira correcta. No es que el Todopoderoso no se enoje, sino que es lento para la ira y tardo en misericordia. Y no es que él permanezca irritado, es que toda acción genera una consecuencia, es la causa y efecto. En este estado ya no estamos bajo la ley de causa y efecto, sino que causamos un efecto. Y entonces, cuando se causa un efecto, se tiene control de todo. Ahora el mes 11, llamado el mes de Shevat, que se le asignó a la tribu de Asher, que es como la comida correcta, y no necesariamente pues lo que ingiere nuestro cuerpo, sino que más allá de lo que ingiere nuestro cuerpo, la prohibición de comer cierto tipo de animales no es porque le haga daño al cuerpo, sino por la consecuencia del carácter, de la energía que se toma al consumir esa carne de ese animal, por ejemplo del cerdo, que es contrario a lo que estamos haciendo, es una manera de vivir totalmente fuera de este orden. Entonces esa energía no necesariamente nos hace daño a nosotros, sino al prójimo, porque emanaríamos un mal carácter, emanaríamos una mala actitud y estaríamos dañando todo el proceso. Pero no solamente porque esto le gusta comer el animalito, sino porque va más allá a la sustancia que nos determina el carácter del animal. Entonces no se prohíbe. Por eso digo, es que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, porque era más allá de comer limpio para el alma y comer limpio para el cuerpo, para que haya una simetría en la obediencia a las leyes universales y podamos nosotros cumplir ese ciclo del mes 12, llamado el mes de Adar, que se le dio a la tribu de Neftalí, y entonces es la risa correcta. Volvemos otra vez al principio, porque el hijo de la promesa se llama Yisá, y Yisá significa risas. Entonces, cuando se cumple el ciclo, Jacob viene de Yisá, y Yisá viene de Abraham, y Abraham era misericordioso. Entonces, cuando se entiende todo y se establece el hijo de la promesa, así como Sara rió, entonces pues nos da risa de lo que nos dice el mundo, que estás enfermo, que no tienes, porque tú eres creador. Entonces nadie determina lo que tú vas a hacer, sino que tú mismo estableces tu propia realidad. Entonces produce risa que otro le diga que usted está enfermo, que usted no tiene, que usted no sabe, que usted no puede, porque usted sabe que tiene, que puede, y que no vamos a caer en la torpeza de crear enfermedades, porque somos sanos. No es que declaramos sanidad, sino que estamos sanos, soy y estoy. Entonces se establecen esas 12 instancias de una rectificación, y esa es la celebración que se hace en la fiesta de Pesaj, porque el día 13 se revisa el cordero y el día 14 pues se sacrifica, y por eso no se podía llevar un animalito que tuviera imperfecciones, porque no era sacrificar el animalito, sino entender la sustancia que está escondida detrás de cada manifestación de lo físico, encontrar la fuerza espiritual que sustenta ese orden o ese caos. Y es por eso que ahora, entendiendo que va más allá de que los astros controlen nuestra vida, ahora la emoción desde donde se genera ese deseo en el pensamiento, entonces de acuerdo a ese deseo de cada cual, y entonces viene esa alegoría entre Amán y Mardoqueo.
uno que representa lo material y el otro lo espiritual. Entonces, uno que representa la embriaguez en lo físico y el otro podríamos llamar la embriaguez en el espíritu, porque uno debilita el alma y el otro debilita el cuerpo. Y para que el alma tome control del cuerpo, necesariamente debemos dejarnos de llenar con la unción del espíritu de vida. Y es allí donde se produce esa embriaguez, que si podríamos llamarla embriaguez, y se establece la palabra pur. Pur en hebreo se escribe con la letra pei y la letra vav, y esa expresión pei, la letra pei significa boca y ur significa luz. O sea que las palabras que salen de nuestra boca son palabras de luz. Y eso es lo que significa suerte. O sea que la suerte la determinamos nosotros por el poder de la palabra. Y es por eso que lo primero que el Eterno rectifica es la palabra. Porque la palabra es la luz. Y nos enseña a decir bien y no a decir mal. Y es por eso que hay que ponerle mucho cuidado a los verbos, a las palabras, para que se pueda cumplir eso que dice el profeta Joel: despiertan borrachos, llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Joel 1:5, y es por eso que llega a la instancia del capítulo 2, verso 28, donde dice: y después de estas cosas yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que el espíritu del Todopoderoso no se derrama sobre el borracho, sobre el ebrio, sino todo lo contrario. Hay que tener un despertar de conciencia, y es lo que estamos ejecutando en esta mañana del ayuno congregacional. Bueno, vamos a la segunda instancia, que es la aplicación, y ya teniendo claro lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer, la orden que se nos dio, pues ahora esa convicción, lo que es más difícil no es sacar a Israel de Egipto, lo que es más difícil es sacar a Egipto de Israel. Obviamente está representado en el carácter de todos y cada uno de nosotros, que lo podemos entender o que quizá pasamos inadvertidos, pero el verdadero milagro de la Pascua, del Pesa, y su relevancia en el futuro es ese mensaje, que con la ayuda del Todopoderoso ninguna dificultad es insuperable. Y por eso, cuando viene el tirano, cuando viene el esclavizador, cuando viene el faraón o cuando viene la malecita, que son alegorías precisamente de un líder que no le interesa el pueblo sino sus propios beneficios, entonces allí lo podemos tumbar, porque no caen los gobiernos, caen las ideas. Y cuando se percibe una idea distinta de que mereces lo mejor y que lo puedes lograr, empiezas a apoyar lo mejor y apoyar la bendición y no la maldición. Y entonces ya no se culpabiliza al gobernante, ya sabe que es una sustancia que provocó toda la afinidad de forma de un pueblo que generó un gobernante justo o un gobernante injusto. Entonces, ese poder de una nación o de un pueblo o de un poder político o religioso puede ser derrotado, porque no hay un poder más poderoso que el poder del Todopoderoso. Y por eso esos que eran oprimidos pueden romper las cadenas de su cautiverio, porque todo lo es posible para el Creador. Y si Él mora dentro de ti con la visión del amor, de la rectificación y de todo esto que hemos estudiado y ahora practicado, es que no es solo la experiencia religiosa, es una visión en un cambio y en una renovación. Y es por eso que el apóstol Pablo le está diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Romanos 12, 1 y 2, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si somos coherentes con lo que estamos estudiando y lo podemos practicar, ahora simplemente es ejecutarlo. Por eso dice también el apóstol Pablo
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Usando estos textos, entonces podemos decir, para culminar: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta instancia ya no son textos religiosos, ahora son palabras bien dichas y frases formadas para establecer una percepción diferente de lo que realmente somos. Y es allí donde concluimos que no somos conforme nos dice este mundo, que somos conforme nos dijo y nos dice quién nos creó, a su imagen y a su semejanza. Somos poderosos, somos amorosos, somos ricos, somos creadores, somos restaurados y rectificados en una nueva manera de ser, porque cambiamos la percepción de lo que realmente somos. Que tengas una buena mañana y puedas disfrutar también de un tiempo de reflexión en este ayuno congregacional, para este tiempo de ordenar nuestras emociones, y que podamos nosotros demostrar en la manifestación física todo lo que hemos traído desde el mundo espiritual, que se pueda moldear esa fuerza poderosa desde el espíritu para manifestar en lo físico una nueva manera de vivir. Boker Tov, buena mañana, meditador, nos vemos luego.